Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a nuestros invitados y a nuestra invitada y a todos y todas quienes nos están mirando en vivo por Arte Más Memoria. Este es un programa que sale en vivo y en directo por la plataforma Facebook Live del Museo de la Memoria y Conectados por la Memoria. El capítulo de hoy lleva por nombre Libros en el Museo. Conversaremos sobre algunos lanzamientos de libros que se han realizado en el Museo de la Memoria y abordaremos los desafíos y oportunidades del mundo editorial en el actual contexto. Saludamos a nuestra invitada e invitado a este nuevo capítulo. Hoy nos acompañan Silvia Aguilera de Loma Ediciones, directora de Loma Ediciones, Dauno Totoro, escritor y editor de Seibo Ediciones, y Gonzalo Badal, director editorial de 8 Libros Ediciones y director también del diario El Desconcierto. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, bienvenidos, bienvenida. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, desde sus inicios, ha tenido una relación especial con el mundo editorial. Se han realizado múltiples lanzamientos de libros relacionados con derechos humanos y memoria, y varios trabajos conjuntos. Queremos empezar esta entrevista saludando a Gonzalo Badal, director de 8 Libros y del diario El Desconcierto. Hola Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, hola. Bueno, bienvenido Gonzalo. Gracias. Bueno, Les primero contamos... que todo, agradecer la invitación, agradecerle al museo, a Alejandra, a Camilo, y a saludar a nuestros colegas Silvia, a Dauno, y por supuesto la alegría de poder compartir con ustedes. Estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, y hacer más vivible la vida, sin duda tiene que ver con lo que el museo está haciendo, lo que los diversos actores culturales están haciendo para hacer ese espacio cotidiano, tener algunas otras certezas y sentidos comunes ya sobre la mesa. Por supuesto, además la lectura yo creo que ha sido un compañero importante, por lo menos en este rincón del confinamiento, ha sido un compañero muy importante en la cuarentena. 8 Libros ha sido una editorial que ha tenido una presencia importante en el museo. Además hemos realizado varios trabajos conjuntamente, libros que reúnen archivos, colecciones del museo, y esto ha permitido visibilizar la memoria que el museo resguarda. Ejemplo de esto han sido publicaciones como Arpilleras, que estamos viendo ahí, que reúne la colección de arpilleras que han sido donadas al museo. Es un libro precioso que lo pueden recorrer, está alojado dentro de la página del Museo de la Memoria. También tenemos un libro muy bonito que se llama Dibujos en Prisión, más de 300 dibujos realizados por presos y presas políticos durante la dictadura cívico-militar. Está también otro libro que es maravilloso, que es el Archivo CADA, que reúne un conjunto de documentos del proceso investigativo del colectivo Acción de Arte, donde se cruza creación y acción política, solo por nombrar algunas publicaciones. Entonces, Gonzalo, nos gustaría saber qué importancia ha tenido para 8 Libros trabajos con estos contenidos, qué importancia ha tenido para ustedes vincularse en algún sentido con el Museo de la Memoria. La verdad es que 8 Libros desde sus orígenes, podríamos decir, tiene un sello muy vinculado a la gráfica, a la memoria y al arte, ¿ya? Y sin duda en los tiempos, en nuestra historia reciente, el tema del arte y la política están súper imbricados, ¿ya? El primer libro, año 95, grande que hicimos fue el de Balmes, ¿ya? El viaje del arte de Pepe Balmes, lo lanzamos ahí en el Museo de Bellas Artes, fueron más de 1000 personas, bueno, yo me había tocado conocer a Balmes de cabro chico en la imprenta que tenía mi abuelo, y ahí cuando formamos la editorial en el 93, la formamos en mi casa, una de las primeras ideas fue cómo ese sello gráfico, ese tema con la ilustración, con el diseño, cómo ir vinculándonos con el arte, y necesariamente ahí, a través del trabajo que hicimos con Balmes, que nos instalamos 6 meses en su casa, recabando información, entrevistando a historiadores del arte españoles, franceses, de acá, amigos del arte, construimos un libro maravilloso. Fue como una experiencia, bueno, ahí Silvia
conoce todos los avatares de la edición, porque ese libro, ahí se unió mi compañera, María José Tomás, ¿ya? Y aprendimos también en lo que era vender los libros, ¿ya? Distribuirlos y venderlos, a propósito de la conversación que vamos a tener después. Y en esa dinámica fuimos construyendo, hay una colección muy bonita que se llama Referencias Visuales, ahí está el trabajo de Luz Donoso, el trabajo de Lugares de Memoria, ¿ya? Donde hemos querido, esa colección tiene alrededor de 15 títulos ya, y tiene mucha imbricación entre arte, política, memoria. Y sin duda, con el museo encontramos un espacio pero riquísimo y muy generoso también para desarrollar un trabajo. Le hicimos la propuesta hace 4 o 5 años, ya hicimos una propuesta de armar una colección, y ahí ha sido fundamental el trabajo con María Luisa Ortiz, ya la jefe del área de investigación, donde pudimos ir avanzando en esta colección. El primero fue el 2012, el libro Arpilleras que tú dices, que se entronca con esa tradición muy antigua, en realidad que no tan antigua, pero una tradición de la artesanía y de la tradición popular chilena, donde Violeta Parra sin duda es la que le da una figuración mayor. Pero ese trabajo de tantas mujeres ya del mundo femenino que estaban emparentadas con presos políticos, ¿ya? Y que empiezan a abordar y empieza a desarrollarse un trabajo maravilloso que el museo empieza a reunir a nivel de colecciones. El trabajo que hemos enfocado con el museo ha sido justamente en función de las colecciones que el museo ha ido relevando. Después de las arpilleras vino el dibujo en prisión, fue el 2014, 2015, ¿ya? Y es un trabajo maravilloso, o sea, desde el campamento Chacabuco hasta Isla Dawson, cantidad de personas que no tenían una relación directa con el arte, con la gráfica, sí habían arquitectos, médicos, pero también jóvenes, estudiantes, 2 detenidos desaparecidos están ahí. Aquí tenemos dibujos en prisión, es maravilloso este libro, realmente. Miguel Launet, ¿ya? Primero como un acto de resistencia, ya de poder de sobrevivencia frente frente al martirio, frente a la opresión, frente a la tortura, y después como un acto cotidiano de compartir con los presos, ya todos presos políticos en circunstancias muy malditas. Así que, bueno, y algunos de esos dibujos sirvieron también como para hacer mapeos de los diferentes centros de detención, o sea, también hay un tema legal detrás de historia, de poder tener una memoria de cómo fue la arquitectura de esos diferentes sitios, centros de exterminio y de prisión, fue muy importante. Exacto, los testimonios de las distintas personas que, bueno, fueron familiares, amigos, la misma gente que fue donando al museo, dan cuenta también del sustrato, desde cajetillas de fósforo, y distintas cosas, como iban haciéndose los espacios, conseguir papel, la mayoría son dibujos y acuarelas, que se fueron juntando y reuniendo, ¿ya? Y cómo también esconderlos, cómo traspasarlos, cómo volver a coleccionarlos. Y finalmente también hicimos el libro lanzamos ahí el libro del archivo audiovisual, ¿ya? El archivo CADA, sí. También. Del archivo audiovisual. Del museo, claro, ¿verdad? Sí. El año pasado también lanzamos un libro Hora Cero de la Democracia, de Kena Lorenzini, ya que es la Kena de la calle, esa que retrata esos años 90, donde el cuerpo militar así estaba omnipresente con esa sociedad, con ese espacio de civilidad que estaban en esos primeros acuerdos, pero donde se ve fuertemente el sello del control militar que vivimos en esa llamada transición. Ha sido un libro muy interesante también, Hora Cero de la Democracia, con la Kena Lorenzini. Y como ciencia militar que vuelve a estar de nuevo en las calles. Claro. De hecho, lo que pasa es que en ese sentido ustedes han cumplido un rol muy importante desde el punto de vista de visibilizar los archivos que tiene el museo. Porque como sabemos, la gente tiene la sensación de que lo que tiene el museo es aquello que está en la exposición permanente, ¿no? Pero detrás, en el fondo, en el depósito del museo hay un montón de archivos que se han logrado, en el fondo, traspasar a estas publicaciones que se han transformado en eso, ¿no? En una visibilización completa de archivos súper importantes. Ahí Camilo también mencionó el libro El CADA, que el museo tiene el archivo completo del trabajo de esos artistas en ese periodo, y eso fortalece bastante la labor que el museo realiza.
Sí, en ese sentido, destacar el trabajo de la Red de Conceptualismos del Sur. Reunieron más de 1.800 documentos durante 5 o 6 años. El aporte que hizo el Museo Reina Sofía, lo lanzamos el año pasado justamente con los directores de la Reina Sofía ahí. Yo creo que estos libros de alguna manera tienen esa, también, hacen también, junto con la reflexión de la memoria y la política, el gusto también, el placer. Ya los libros visuales tienen testimonian eso. Tanto así que nos fuimos dando cuenta, junto con el museo, de la posibilidad de articular un espacio, y formamos, en 8 libros, formamos una pequeña tienda que se llama Memorabilia, y donde la idea es estar muy en sintonía con lo que está haciendo, con los lanzamientos, no solamente de nosotros, sino por supuesto de todo el ecosistema y las editoriales que participan ahí. Entonces la tienda Memorabilia trata un poco de poner en valor esos distintos objetos. Y señalar por último una edición preciosa que estamos ahí ya terminándola. Estamos buscando la ecuación de los recursos, pero es los afiches de la resistencia. Es una colección sobre los afiches de la resistencia. Precioso, sí. Sí, otra colección súper importante que tiene el museo también. Bueno, recordarles a todos y todas que estamos en Arte Más Memoria. Este es un programa online en vivo y en directo que pueden ver por el Facebook Live del Museo de la Memoria y que queda alojado en la plataforma Conectados con la Memoria. Bueno, continuamos. Hola Silvia, nuevamente. Hola. Hola Silvia. Sabemos que el OM ha lanzado en el museo también innumerables publicaciones. Es una de las editoriales que ha hecho donaciones importantes al Centro de Documentación del museo. Y queríamos hablar contigo de un par de publicaciones cuyos lanzamientos se hicieron en el museo. Y para referirnos a la primera publicación, nos gustaría mostrarles un videíto que tenemos acerca de la investigación de este libro, que es el libro Infancia en Dictadura. Entonces vamos a ir a ver este pequeño videíto. Corre video. El colectivo Infancia y Memoria presenta el proyecto Infancia en Dictadura. Reconstruyamos juntos la memoria de nuestra infancia. Te invitamos a conocer y hacerte parte de este proyecto para reconstruir y resignificar juntos las memorias de nuestra infancia, a través de los recuerdos, cartas y juguetes creados por quienes fuimos niñas y niños durante la dictadura cívico-militar. Lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió, y vuelan las gaviotas a la tierra. Eco, 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 Conoce más detalles del proyecto Infancia en Dictadura visitando la página web del proyecto en www.infanciaendictadura.cl. Mantente informado de los avances del proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Infancia en Dictadura. Tiene el alma vacía y no tiene corazón, porque al igual que mi sombra solo nace con mi voz. Eco, 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 rococo. Eco, 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 rococo. Eco, 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 rococo. Eco, 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 rococo. Bueno, Silvia, este video es la antesala, ¿no? A este libro Infancia en Dictadura. Es un proceso largo de investigación, ¿no? Que hicieron ahí las autoras. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, cómo llega un proyecto como este a convertirse en este libro. Primero que todo, saludar a los colegas, saludar a ustedes, que son los animadores de este programa Arte y Memoria, agradecer al Museo de la Memoria por esta iniciativa y la invitación en particular a participar de este espacio. Efectivamente, este proyecto, que es un proyecto de recuperación de los vestigios, de alguna manera, de cómo fue la infancia, ¿no? De los que fuimos niños en dictadura, es un proyecto que se plantea inicialmente como una investigación, y lo lleva a cabo Patricia Castillo, y es inicialmente una exposición, ¿no?
y que se realiza allí, en el Museo de la Memoria, y ahí, bueno, se engancha, hay una serie de gente que se engancha y se hace parte del proyecto, hacen la muestra, y como toda muestra, en realidad tiene un tiempo acotado de exposición y, bueno, de difusión, y hay un número de gente que se hace parte de esa exposición. Pero de allí, o sea, fue mucho lo que removió también este proyecto, y surge la idea de hacer un libro. Inicialmente Patricia señalaba, incluso en el mismo lanzamiento, que ella no tenía contemplado el libro, pero sí le hace sentido, ¿no? Esto que la exposición pueda transformarse en un libro donde ya no haya que ir a ver, sino que el libro te lo llevas a la casa y te acompañe de alguna manera, ¿no? Claro, no es lo mismo, es otro formato, pero la huella es un poco más duradera, digamos, ¿no? Hace posible también, de alguna manera, y lo que ya señalaba antes Gonzalo, le da vida de otra forma, ¿no?, a lo que son las colecciones propias también del museo. La colección ya no está guardada, ¿no?, en los sótanos, los espacios que el museo tiene destinados para el resguardo de estas colecciones, sino que se pone en circulación. Y en la medida que se pone en circulación, va generando distintas interacciones, ¿no?, y yo creo que también distintas reflexiones. Bueno, de allí es que nos plantea el proyecto Patricia. Nosotros tenemos un comité editorial que evalúa los textos cuando llegan, y en base a esa evaluación se aprueba o no se aprueba el libro. Este libro nos pareció de suma importancia, creemos, porque el tema de la infancia, o sea, de los niños, en dictadura ha tenido muy poca visibilidad. Yo creo que ha sido poco trabajado también, ¿no? Y de alguna manera es lo que mueve a Patricia y al equipo que trabajó con ella, tanto en la exposición y luego en el libro, es poner el valor, es significar, ¿no?, la participación de los niños, no solo como, en este caso, objetos de estudio, ¿no?, sino que ella hace una reflexión en relación a los niños como sujetos históricos también, ¿no? Es como la construcción del sujeto social, ¿no?, en los niños. Cosa que no es un territorio que está asignado a los niños. O sea, los niños hacen parte de esa esfera de los marginados de la historia, ¿no?, de los subordinados, digamos, a una historia oficial, a una adultez que es la que tiene la palabra y tiene la verdad, entre comillas. Y los niños, en ese sentido, hay una poca valoración de lo que puede haber sido su experiencia y la subjetividad, ¿no?, que ellos desarrollan a partir de esa experiencia. Bueno, desde esa perspectiva el libro nos pareció que hacía tremendo aporte, ¿no? Yo creo que abre también de alguna manera una línea aquí en Chile de investigación y de estudio, ¿no?, en donde ya no son solo testigos, no son solo objetos de estudio, sino que son sujetos, ¿no? Somos nosotros, finalmente. O sea, un poquito esta generación que está en esta conversación también. Es muy interesante, Silvia. Yo también fui niño en dictadura, nací en dictadura, y lo bonito del trabajo y del libro también es que de alguna manera muestra la complejidad del niño, ¿no? Porque no eran solo niños víctimas de una situación histórica, sino que jugaban, tenían sueños, muestra como una profundidad que a veces una simple muestra museográfica no te lo muestra en toda su profundidad, y además yo creo que las tres editoriales acá ayudan a sacar el museo de sus muros, que es muy importante. Un museo hoy en día ya no es algo que está encerrado en un cubículo entre cuatro paredes, es una escuela, como diría Kamitzer, hay una frase ahí en la entrada del museo, y eso las editoriales son de gran ayuda para abrir esas ventanas y esas puertas del museo. Oye, y en ese sentido hay otro libro del OM. Hay una cosa que en este libro a mí me parecía, un segundito que te interrumpe. Sí, por supuesto, dale. La infancia en dictadura.
que ella dice, de alguna manera en la presentación, dice, éramos niños que sabían lo que pasaba, ¿no? Y cuál era nuestra trinchera. Es decir, los niños, si bien, o sea, la víctima es el que adolece algo, el que es afectado por la acción de un otro, ¿no? Pero si bien tanto los niños como los adultos fueron víctimas de ese momento histórico y con esa brutalidad, porque había una relación de absoluta asimetría, ¿no? De poder, que se confronta y que finalmente arrasa de alguna manera, pero no todo el mundo era víctima, ¿no? No lo eran los niños, o sea, fueron víctimas, sí, pero no eran solo víctimas, ¿no? Fueron actores. Claro. De alguna manera se jugaron la carta histórica, digamos, que les tocó vivir desde sus propios recursos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más conmovedor del libro también y de la exposición. Completamente, sí. Pero tampoco todos los que están allí en el Museo de la Memoria son víctimas, o sea, son luchadores, fueron resistentes, claro. O sea, fue gente que tenía un proyecto de vida y un proyecto de país distinto, ¿no? Exacto, claro. O sea, la víctima es una dimensión dentro de muchas dimensiones de un ser humano. Por supuesto. Claro. Y yo creo que eso lo rescata Patricia con mucha fuerza, ¿no? O sea, cuando se habla, y su mayor preocupación es este dolor transgeneracional, ¿no? O sea, que el impacto del golpe y de la represión y todo eso afectó a la primera generación, que era la que estaba empujando estos cambios, pero también afecta desde la mirada del estudio académico, científico, habría atravesado las generaciones, ¿no? Entonces ella se resiste un poco a esa tesis y dice, nosotros no es evidente, ¿verdad?, que este dolor va a ser heredado, ¿no? Y en ese sentido rescata a los niños como sujetos, como personas que con sus recursos logran procesar la experiencia de dolor, ¿no? Y logran ordenar de alguna manera ese mundo, ¿no? De todas maneras. Por lo tanto, esto pone en valor la actitud de los niños, la actitud de la generación primera, no la carga con que además afectaron a los claro. adolescentes, porque si no una carga, pero además yo creo que la proyecta de una manera distinta y le resta valor a los represores mismos. O sea, si bien infligieron dolor, o sea, eso no es tierra muerta, digamos, ¿no? O sea, de allí renace algo nuevo. O sea, eso que podría ser una carga es una herencia al final, ¿no? Una herencia positiva. Pero cada uno sabe qué recoge de esa herencia, ¿ves? No, por supuesto. ¿Te asumes como víctima o te asumes como sujeto, claro, como semilla de transformación, ¿me entiendes? Muy bonito. Oye, hay otro libro también que se lanzó en el museo el 2012, que es Bettina sin aparecer, de Daniel Tarnopolsky, sobreviviente de la represión argentina y del exterminio de su familia, la verdad, total, ¿no? Para que este libro, ¿qué importancia para nosotros? Tiene una importancia vital porque como museo también refleja la dimensión latinoamericana de estas diferentes contrarrevoluciones que existieron en la región y qué significa para este libro y haberlo lanzado en el museo, además. Bueno, significa muchas cosas. Yo creo que, efectivamente, creo que el contexto, tú lo has puesto, fue toda la política contrainsurgente hacia el proceso de cambio social y la necesidad de cambio social que América Latina estaba empujando desde hacía ya muchas décadas. Y fue la arremetida contrarrevolucionaria que en algunos casos, o sea, que fue siempre feroz, en verdad, con niveles, con distintos matices, pero siempre fue feroz, ¿no? Y yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Hoy día de manera no tan frontal, ¿no? Pero yo creo que la implementación de las políticas económicas después de esa acción, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos hoy día, ¿no? La exacerbación y las prácticas terribles, digamos, de los efectos que provoca el neoliberalismo, lo vivimos también hoy día, ¿no? Y lo vivimos de otra forma, ¿no? Pero hay niños que están sufriendo hoy día,
también por esas prácticas. De una manera... Hay hambre. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Hay discriminación, segregación, hay golpes que no son visibles, ni son el golpe que nosotros reconocemos en ese periodo, ¿no? Yo creo que es el contexto también de esta historia. Bettina sin aparecer la escribe Daniel Tarnowski. Es su experiencia, digamos, de vida, que la recupera de manera novelada. Él pierde a toda su familia. Es decir, a los 17 años detienen a su padre, a su madre, que eran profesionales argentinos, toda familia argentina, comunistas y judíos. Habían detenido antes a su hermano mayor, que hacía el servicio militar, y que era montonero. Detienen a su hermana pequeña, de 15 años, también a esa infancia, y era una infancia comprometida. Ella era militante, Bettina, ¿no? Y bueno, viene el golpe, los detienen, van uno a uno, y Daniel se salva porque los padres no sabían dónde Daniel estaba, ¿no? Por lo tanto, sí sabían dónde estaba Bettina, ¿no? Y en el ejército detienen al primer hermano. Pero ahí detienen también a la mujer del hermano que estaba embarazada. Es decir, la tragedia arrasan, ¿no? Bueno, es una historia muy terrible, tremenda, digamos, como experiencia. Es la experiencia de este adolescente que queda solo, se viene a Santiago después de eso, arrancando un poco y sin saber cuál iba a ser su destino, en la esperanza que podría regresar a Argentina porque su padre podía estar vivo, ¿no? Y comienza a errar, ¿no? Bueno, yo creo que da cuenta de esa brutal represión, da cuenta también de la resiliencia, yo creo, da cuenta de cómo se reincorpora, cómo se reconstruye, ¿no? Esa historia, esa vida, esta sociedad. Y bueno, significativo hacerlo al Museo de la Memoria porque sin duda pone el contexto, un contexto que está bien acotado, también víctimas pero resistentes, ¿no? Esa dimensión internacionalista, también una familia judía, argentina, se viene a Chile, Daniel, hay todo eso también, ¿no? Dentro del libro. Todo eso, todo eso. Y su búsqueda, o sea, cómo él intenta lidiar con eso, sin enloquecer, por una parte, porque no es la experiencia de los otros, es su propia experiencia en este caso, ¿no? Bueno, él vuelve 2 veces, hace 2 intentos de regreso a Argentina, ya adulto, hoy día vive en Argentina, pero le hace un juicio Macera. O sea, él es uno de los casos que no acepta la indemnización del Estado, ¿no? para el caso de su familia, sino que él dice aquí hay una responsabilidad del Estado, pero también hay una responsabilidad individual. Aquí están estos individuos que fueron los que secuestraron, mataron, desaparecieron. Bueno, le hace un juicio Macera que dura muchos años y gana el juicio. O sea, es el único juicio en América Latina que se ha hecho a título personal a uno de los jefes de la Junta, cabeza de este horror, ¿no? Que se ha ganado, además. Claro, y yo creo que esos son tremendos logros, ¿no? También. Puesto. Son pequeñas reparaciones, porque nada repara la pérdida. Esa pérdida. No, claro, claro. ¿No? Bueno. Él hoy día es un militante de derechos humanos, por cierto, porque trabaja con las madres. Ah, trabaja con las madres, ya. Sí. Bueno, ahí un tenemos ejemplo de resiliencia. Y tenemos una lectura interesante que para este tiempo, ¿no? Que podríamos revisar, digamos. Sí, claro. Bueno, le recordamos a la gente que estamos en el programa Arte Más Memoria en un capítulo dedicado a los libros en el museo. Hoy nos acompañan, para que sepan los que se están sumando a la transmisión, Gonzalo Badal de 8 Libros Ediciones, Silvia Aguilera de Lome Ediciones y Dauno Totoro de Seibo Ediciones. Y ahora vamos a conversar con Dauno. Hola, Dauno. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mira, nosotros consideramos a Seibo como, cuando pensábamos, ¿no?, en esta conversación, como una editorial que se mueve de alguna manera entre la denuncia a la violación a los derechos humanos y la contingencia, la situamos un poco ahí. Hay un libro que revisábamos, que es el libro Nunca nada volvió a ser como antes. Libro que plasma una investigación acerca de la violación a los derechos humanos en territorio mapuche, en plena dictadura. Y entonces, desde la perspectiva de la denuncia, que es un poco la premisa con la que estamos conversando, es ¿qué importancia tiene, crees tú, en específico esta publicación? Porque tú, de alguna manera, la destacas, ¿no?, dentro de tanta publicación de calidad que hay, digamos, pero tú la destacas. ¿Por qué? ¿Qué tiene en específico importante ahí que la quisiste destacar? Bueno, en realidad, me imagino yo que cada editorial, así como cada autor, es lo que es a partir de lo que ha sido su historia también, ¿no? Nosotros somos una muy pequeña editorial, somos los hermanos menores en términos editoriales aquí, de 8 libros y de LOM. Y acá hay algo muy importante. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo como productores audiovisuales, como generadores de documentales. El tema fundamental ha sido siempre la resistencia territorial, ¿no? Entonces, en ese plano, la resistencia territorial y la organización territorial del pueblo mapuche ha sido fundamental en nuestro trabajo. Hemos abordado mucho esto también, como en la Franja de Gaza, etc. Entonces, cuando aparece este texto, este libro, esta investigación del Centro de Investigación por los Derechos Humanos de Temuco, de la zona de la Araucanía, nos pareció muy importante porque este libro recoge experiencias en vivo, o sea, en directo. Es un grupo de gente que recorre las comunidades, recorre las zonas rurales de la Araucanía y de la novena región, rescatando historias que han sido poco conocidas o poco abordadas, ¿no? Son personas que están desaparecidas, son familias que tienen gente detenida, desaparecida o ejecutada, pero que no figuran mucho en esta historia en la que se ha puesto el acento, en ciertos casos más bien emblemáticos, ¿no? Y aquí estamos hablando de 196 casos de personas absolutamente anónimas y desconocidas que han sufrido tanto o más, ¿no?, que aquellos casos conocidos. Estos son fundamentalmente comuneros mapuche, ¿ya?, detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, de los que poco se sabe, ¿ya? Fueron secuestrados, asesinados, incluso fusilados en los bosques y en los campos de la zona de la Araucanía, ¿no? Que muchas veces tampoco han estado registrados y se han registrado últimamente, ¿no? También corresponde a una realidad mixta, y es que muchos de ellos fueron víctimas de una cacería. La cacería organizada por los latifundistas que habían sufrido la pérdida de sus, según ellos, territorios luego de la reforma agraria, que estaban ocupados por comunidades mapuche y que luego, en concordancia con lo que estaba sucediendo, llegan con milicos, con pacos a la zona, secuestran, matan y desplazan luego a las familias, queman las rucas. Y se hace este trabajo de despeje, ¿no?, de desbroce, así como se eliminó el bosque nativo para plantar pino, bueno, hicieron lo mismo con la gente, ¿no? Y este libro recoge esas historias. Son historias desconocidas, como te decía, anónimas, ¿no?, pero que tienen el mismo valor, exactamente el mismo valor de aquellos casos que son más divulgados, ¿no? Entonces, para nosotros el libro tiene ese valor fundamental. Además, es una investigación hecha también por gente de la zona, ¿no?, que durante años estuvo recorriendo las comunidades, rescatando, recabando información, hablando con los familiares, muchos familiares que además no querían hablar, ¿no? Porque hasta el día de hoy, ¿no?, están siendo perseguidos por los mismos que secuestraron a sus familiares, ¿no? Son los mismos apellidos, las mismas personas que han sido cómplices no solo de la desaparición y la violencia durante la dictadura, sino que han sido cómplices de la violencia y del despojo que están viviendo hoy las mismas comunidades, ¿no? Entonces esta es una línea
histórica tremenda, terrible. Y nos pareció por eso que este era un libro que tenía esas dos miradas que se complementan. Por un lado, la denuncia de estas aberraciones tremendas que ocurrieron luego del golpe en la zona de la Araucanía, en respuesta a las ocupaciones territoriales que hicieron las comunidades, ¿no? Y se ha prolongado durante décadas y décadas, ¿no? Y es la misma historia, son los mismos responsables. Entonces, por eso este libro nos pareció de una tremenda importancia. Y además tiene eso de ir en contra de una idea que pareciera que a veces está instalada y que es como que ya se ha dicho todo, se ha contado todo de lo que pasó en dictadura, digamos. Como que no hay nada más que descubrir que lo que ya sabemos, y resulta que todavía, a partir de estas investigaciones, entendemos que hay todavía mucho que no se sabe. Claro. O sea, esta idea de que hay capítulos que se van cerrando en la historia es una falsedad, ¿no? Los capítulos no se van cerrando, las consecuencias de un momento histórico se siguen viviendo a lo largo de la historia. Para las comunidades mapuches, ¿cómo le podemos hablar de un cierre de historia cuando si el padre o el abuelo fue secuestrado, fue asesinado, fue lanzado a un río desde un puente, resulta que ahora el nieto está siendo apaleado, baleado, gaseado y también asesinado en las mismas comunidades, ¿no? Aquí no hay un cierre de historia. Y este libro tiene esa particularidad, ¿no? Sucede también en otros ámbitos, sucede en la ciudad, en los pueblos. El hijo del detenido desaparecido es hoy el que recibe el tunazo en el ojo en la Plaza de la Dignidad. Entonces no se cierran estos capítulos. Y en este caso particular, con las comunidades mapuches en resistencia, es muy patente. Oye, además, un poco lo que decía Silvia adelante, Gonzalo, de alguna manera hay estos vasos comunicantes, en el fondo, o continuidad directamente, ¿no? Porque al final lo que dices tú de la represión, la militarización en territorio, en el Gualmapu, en el Puelmapu, en Argentina, algo que se viene sucediendo y continuando desde anterior a la dictadura, incluso quizá hubieron algunos años, unos 1000 días que hubo mayor tranquilidad, pero el expolio y la violencia contra los pueblos latinoamericanos es algo que viene desde la conquista española, cuando hablamos además, claro, siglos enteros, y lo vemos hoy en día, por ejemplo, con el racismo institucionalizado que ha hecho estos estallidos en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, pero que pasa en Chile todos los días. Entonces, yo creo que es muy interesante los libros, las editoriales que están aquí presentes para develar y poner en discusión también esos puntos, ¿no? Y ahí te quiero llevar a otro libro, que es un libro reciente que se lanzó en el museo en enero, en pleno estallido, que es Que valga la pena vivir. Un trabajo colectivo con el Javier Rebolledo, Luciana Echeverría y con Dauno, contigo mismo, y donde se palpa una cierta urgencia de alguna manera, ¿no? De rescatar una memoria que está siendo dibujada, que está siendo expresada en los muros de Santiago. Entonces nosotros queríamos saber, porque este es un libro que toma los diferentes grafitis, rayados, murales que se hacen durante y a partir del estallido de octubre. Entonces teníamos nosotros la duda si existía esa sensación de urgencia cuando se estaba haciendo este libro, de tomar esa expresión gráfica del estallido antes de que se borrara, porque también tiene esa particularidad de que es efímera, ¿no? Mira, tiene... Dale. Sí, ¿no? Tiene esa característica de urgencia, por supuesto, pero también tiene que ver con esto que estábamos hablando recién. Es decir, esto de quedarse en el concepto de la víctima, a nosotros como miembros de esta editorial, nos parece que es reduccionista, ¿ya? El lamentar, porque hay que lamentar, digamos, la represión y la muerte y la desaparición de las comunidades mapuches, por ejemplo, durante los meses y años posteriores a la dictadura, que se ha prolongado y que ya tiene, mira, no son 30 pesos, son 30 años. Claro. No son 30 pesos, son 500 años, ¿no? Claro. O sea, es un poco esta idea, ¿no? Pero a nosotros nos interesa muchísimo y fundamentalmente rescatar el tema de la resistencia, ¿no? El tema de que así como es una represión que no cesa, también hay una resistencia y una lucha que no cesa. Nos interesa muchísimo más hablar de la resistencia, de la lucha, levantar la idea de que es el nieto, es el hijo, es el bisnieto, es el tataranieto, es el actual respecto de los antiguos, el que sigue dando la pelea. Nos interesa eso, ¿no? El dar la pelea. Entonces cuando sucede esta explosión, esta rebelión popular
que se visibiliza, si tú quieres, de manera más fuerte a partir del 18 de octubre del año pasado, nosotros salimos a la calle como cualquiera. No estábamos ahí, a ver, vamos a registrar esto porque somos súper capos y tenemos mucha experiencia, no. Salimos a la calle como cualquiera, ¿no? Llegamos a la plaza como cualquiera al día siguiente, ¿no? Y fuimos uno más, ¿no?, de los cientos de miles de reporteros gráficos instantáneos, ¿no?, que se produjeron en ese momento, sacando estas fotografías con celulares, qué sé yo, de lo que está sucediendo en las calles, y como a todo el mundo, porque aquí tampoco había que ser pitonizo, como a todo el mundo nos empezó a llamar la atención y la admiración por lo que empezaba a aparecer en las murallas, ¿no? Ya no era el rayado así apurado de que vienen los pacos, sino que eran unas obras de arte. Y no solamente por la calidad del dibujo, del color, etcétera, sino que por lo que estaban diciendo. Yo me acuerdo que el primer día cuando me encontré con un rayado que decía, somos el peor país de Chile, dije, ¿qué significa esta weá? Y me pareció un poema, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas cosas, sacando fotos, como todo el mundo. Insisto en esto de que no éramos ningún tipo de registro, nosotros no estábamos ahí para registrar para nadie, estábamos ahí como todos. En la plaza, claro. En la plaza. Entonces, pero de pronto a Luciana Echeverría en particular, ¿no?, que es actriz, dijo, mira, esto, mañana ese rayado ya no va a estar. Mañana va a haber otro arriba. Y lo que es más grave aún, mañana, pasado o dentro de algún tiempo, lo que va a haber va a ser un verde paco parejo, ¿no? Y tenía toda la razón la Luciana, ¿no? Toda la razón. Entonces, y además estaba el concepto de que ese somos el peor país de Chile iba a ser luego reemplazado por otra consigna igualmente creativa, igualmente combativa, pero esa se iba a perder, ¿no? Entonces empezamos a juntar material y nos dijimos, bueno, además acá hay un elemento que es maravilloso, y es que este espejo quebrado, roto, ¿no?, de nuestra memoria, de nuestra historia, aquí se estaba recomponiendo, era una cosa muy rara, ¿no? O sea, tú tenías un graffiti o un grito, una pancarta que decía no más FP, al lado de no más Sename, al lado de Resistamos, al lado de fuera los milicos, al lado de fuera Piñera, al lado de que se vayan estos, que se vayan estos otros. Estaban empezando todas las reivindicaciones que habíamos estado escuchando, que habíamos estado apoyando, en las que habíamos estado participando a lo largo de años, pero estaban todas ahí, al unísono, ¿no? Y dijimos, mira, aquí está pasando una cuestión súper extraña, ¿no? Aquí está el plebiscito, porque ese es el plebiscito, ¿no? Ese es el verdadero plebiscito, todo lo que estaba ahí en los muros. Y decidimos entonces muy rápidamente, insisto, idea de la Luciana, decidimos rápidamente hacer un registro antes de que se borre, ¿no? Nos pareció que esta frase de hasta que valga la pena vivir lo resumía un poquito todo, ¿no? Y también nos dijimos un poco por nuestra desviación profesional, ¿no?, que había que contarlo en imágenes y al mismo tiempo había que interpretarlo desde un punto de vista, si tú quieres, periodístico, ¿no? Es decir, estas imágenes, ¿qué es lo que están representando? Desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros pensamos. Entonces nos dividimos los temas, ¿no? Javier Rebolledo, más bien en lo que es su expertise, ¿no?, que es esto de la violación a los derechos humanos, la memoria de lo que ha sido esta experiencia, digamos, dolorosa. La Luciana en todo lo que es la resistencia y la fuerza y la potencia de la lucha de género, y yo un poquito más con los temas, digamos, más políticos, si tú quieres, ¿no? Y nos dividimos esto y empezamos a escribir rápidamente, ¿no? O sea, nosotros en noviembre teníamos el registro de lo que había estado sucediendo en octubre y noviembre, a finales de noviembre. Muy rápido, sí. Vamos con esto, ¿ya? Y quiero destacar que nosotros seguimos haciéndolo, ¿ya? Y para fines de febrero teníamos la actualización. Y vino este bicho de porquería, ¿no? Ya vamos a hablar del bicho. Claro, y bueno, quedamos con el libro, con la segunda edición, digamos, actualizada ahí, que ha estado circulando sin duda, pero de una manera mucho más accidentada, ¿no? Oye, bueno, es tan bonito este libro que los queremos, les y las, invitar a ver un video sobre el libro de los dibujos en los muros del estallido, así que adelante, estudio.
En octubre de 2019 sucedió lo que nadie esperaba. 30 pesos de aumento en el costo del pasaje del metro fue la mecha que encendió el fuego. La respuesta fue estado de sitio y toque de queda. El registro de las demandas sociales iba quedando en los muros de Santiago. Qué ganas de volver a la plaza, ¿no? Oye, todo esto... Todos los libros de los cuales hemos hablado están en el museo, en el Centro de Documentación. Para quienes se interesen, pueden escribir a cedoc@museodelamemoria.cl. Entren ahí porque van a poder acceder ahí a todas estas publicaciones tan interesantes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la situación actual. O sea, hemos estado recordando todos estos momentos, ¿no? Donde se podían hacer los lanzamientos en el museo y podíamos estar todos juntos conociendo, ¿no?, estas publicaciones, pero ahora estamos en otra situación. Nuestra vida ha cambiado, estamos conversando de esta manera como estamos hoy día aquí, ¿no? Entonces, bueno, y ha impactado a todos los rubros, a toda la gente, a todos los individuos e individuas de distintas formas, pero duro, igual a todos. Y en ese sentido queríamos un poco indagar, que nos fueran contando qué pasa en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cómo está el mundo editorial? ¿En qué situación están cada uno de ustedes, de sus editoriales? ¿Y cuáles son los desafíos que han asumido? ¿Cómo están siguiendo su labor? ¿Cómo se han mantenido en este tiempo? ¿Y cómo así hay actividades pensadas? Etcétera. Hablar de eso un poco, ¿no? ¿Quién parte? Bueno, sí. Ya que para seguir la colita, yo creo que este ha sido un buen tiempo. Más allá de todo lo que significa, yo hace rato que no veía tantas caras juntas y sin mascarilla, eso es notable. Para nosotros ha sido bastante interesante lo que está pasando ahora, porque nos ha permitido como sacarle un poco la pata al acelerador, ¿ya? Es un poco nuestra debilidad, ¿no? Estar siempre ahí empujando, dándole, y este momento ha sido importante para meterle un poquito la pata al freno, pensar mejor las cosas, ¿ya? Y nuestra decisión ha sido preparar una buena batería de unos pocos buenos libros para el momento que se pueda, ¿ya? Estamos trabajando en particular cinco títulos con mucha dedicación y con mucho cuidado, ¿ya? Y eso ha sido excelente. Y además, como este equipo de trabajo, que somos muy poquititos, nosotros somos 4 personas, de los cuales 2, digamos, también nos dedicamos a escribir. Ha sido una especie de oasis de poder escribir tranquilo, de poder dedicarle tiempo a la lectura, a la escritura, a la planificación como editorial. Estamos seguros que estos 5 títulos con los que vamos a volver a salir en términos físicos del libro van a ser realmente un aporte, como lo han sido algunos de los títulos que hemos sacado anteriormente. Oye, Dauno, y la gente que está confinada en sus casas y quiere algún título de Seibo, ¿cómo hacen para poder llegar a él? Mira, nosotros no hemos parado, ¿no? Parado la distribución, estamos en una escala hormiga, obvio, ¿no? Pero hemos estado logrando con mucha lentitud, ¿no? Pero la gente que nos está pidiendo el libro, nosotros se los hacemos llegar, ¿no? ¿Y cómo uno se mete a la página? Hay una página, sí, cuyo nombre no sé, porque... Pero creo que ahí tienen que investigar. Creo que es Seibo Ediciones o algo así. Ya. Pero uno busca por Google, supongo, y encuentra. Sí, lo encuentra, y nosotros nos hacemos cargo de buscar algún subterfugio y alguna forma de hacerlo llegar, y lo estamos logrando, ¿ya? Estamos además investigando y moviendo cosas nuevas que no sabíamos hacer, como por ejemplo esto de los libros electrónicos, lo estamos haciendo, y audiolibros también,
Mira. Estamos explorando cosas. Esto nos ha ayudado también a explorar esas formas que no habíamos abordado. ¿Y ustedes, Gonzalo, cómo van? Mira, yo creo que, bueno, es importante recalcar que la pandemia, en un contexto de crisis social, de crisis económica, de crisis civilizatoria, finalmente, ha pegado fuertísimo a la industria cultural, ¿ya? Y qué decir en un país como Chile, digamos, ya donde un país subsidiario, donde las pocas iniciativas que han habido y se han estado discutiendo son una bolsa en el mismo contexto de competir por acceder a ventas de libros. Es feroz, es feroz. Yo tengo una hija que está viviendo hace un año en Berlín y me dice que a ella le dieron un bono de culturas, un bono para comprar, no, más allá de las condiciones de apoyo a la industria, de pagar las planillas, de obtener créditos blandos, en fin, estados que tienen una visión sobre la cultura fundamental, importante. Y que no, a nosotros nos toca un Estado así, que sabemos, un gobierno como el actual de Piñera, donde están pasando a más leyes, pero así fascistas, pero increíbles, por todas partes. Entonces, es complejo. Nosotros ya veníamos con una reestructuración de hace 1 o 2 años, de bajar el número del equipo. Y como dice Dauno, sí, ha sido una oportunidad de reinventarse. Ya hemos potenciado mucho en la actividad y la difusión a través de redes sociales, estrategias de marketing en redes sociales que nos permiten la venta a través de la página web, ¿ya? También hemos potenciado un trabajo con las librerías que tienen un trabajo de venta online, ¿ya? O sea, hemos estado muy cercanos con ellos, con algunas librerías que hacen venta online. Mantenemos el equipo base de distribución, ¿ya? Ahí estamos explorando también de venta, bueno, de las versiones de libros digitales, ¿ya? Ahí... Bookware, no me acuerdo cómo se llama el Bookwire, me están soplando aquí, donde se están levantando la venta de libros digitales. Toda esa parte la tienen en su dirección la María José. Y eso, coincidimos mucho con Dauno, ahí estamos viendo 5 o 6 títulos para este trimestre, ya muy acotado, ya es un buen tiempo también para pensarlos mejor, para pensarlos con más tiempo. Y la verdad es que también nosotros tenemos otra patita donde estamos promoviendo el libro en una sección, como tú decías, Alejandra, al principio, nosotros somos socios fundadores y llevamos la dirección del diario El Desconcierto. Y ahí estamos poniendo justamente todo lo que significa la fiscalización del poder, la denuncia, de todo lo que estamos hablando, y tratando de relevar lo que está ocurriendo con la industria también. Hay una sección que se llama Tipos Móviles, donde estamos tratando de instalar los debates sobre la cultura, los libros, ¿ya? Y poner también en el tapete los problemas ya en que estamos inmersos en la industria. Todo, desde la formación, la producción, la distribución, todo el ecosistema del libro está puesto en tela de juicio y en una crisis. Entonces la necesidad de reinventarse en todos esos ámbitos, pero cuando no hay una institucionalidad estatal, ya fuerte, ya robusta, que apoye esa industria, se hace mucho más complejo también. Así que es interesante lo de los audiolibros también, ahí estamos empezando a mirar eso, son experiencias nuevas. Y más aún con el aislamiento significa mayores dificultades. ¿Qué decir de la crisis que están teniendo las librerías como puntos de venta? También es un tremendo tema. En fin, hay harto tema por ver, por debatir, por abrir espacios y de colaboración, por supuesto, la necesidad de colaborarnos, de mirarnos, ya, de apoyar a otras, de apoyarnos con editoriales también más pequeñas, ya, de integrarlas en sistemas de venta o de compra. Entiendo que hay hartas iniciativas a nivel de la asociación de editores también que se están explorando en ese sentido. Y en tu caso, Silvia, ¿cómo va? Está completamente congelado de momento. Bueno, casi completamente congelado. Estamos trabajando nosotros y 4 compañeros más, que en el área de las comunicaciones y las ventas online. Pero el resto está todo confinado, digamos, como lo estamos nosotros. Había mucha preocupación, nosotros somos un equipo más o menos grande, había mucha preocupación
cuando esto partió en marzo, nosotros hicimos trabajo en casa, alcanzamos a hacer como una semana de trabajo en casa, pero luego vino el confinamiento de la zona centro, ¿no? Y allí ya quedamos absolutamente cortados, digamos. Después vino el confinamiento de Quinta Normal, y por lo tanto quedó todo detenido, el área imprenta, por una parte, y el área editorial. Y decidimos también que la gente mejor no se moviera, diferimos al principio diferimos los horarios, de manera que no se toparan en la hora peak, etcétera, etcétera, un poco para resguardar el tema de la salud, que es lo principal, digamos, pero luego ya decidimos suspender todo. Pero están con televenta, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto que es un tiempo extraño, particular, sin duda, pero es contradictorio. Yo comparto plenamente lo que decía Dauno. Es un tiempo fantástico, por un lado, porque pones el pie en el freno y te sacas ese ritmo loco que normalmente estamos llevando, y haciéndola un poco de todo, porque hacemos promoción, nos vemos la edición de los libros y estamos en todas las áreas de lo que son nuestras producciones. Y eso ha sido recuperar un tiempo de uno también, para revisar cosas, para leer, para vivir la casa incluso, ¿no? Porque llegamos a dormir en general. Claro. Pero por otro lado extraño por todo lo que implica el confinamiento y por todo lo que viene, porque yo creo que este es un momento, pero todavía el camino es largo, o sea, nos queda todo lo que va a venir luego de la reactivación de una nueva normalidad que ojalá no sea la normalidad que traíamos, porque no queremos esa normalidad, por cierto, pero va a ser algo muy, yo creo que difícil, ¿no?, de sobrellevar. Por la crisis económica a la que ya comenzamos a ingresar. Y luego, como decía también Gonzalo, o sea, con un sistema, un Estado que la cultura en realidad pesa poco, ¿no? O sea, la cultura en el gasto público no alcanza a ser el 0,4%, o sea, la nada misma, ¿no? Los fondos que subsidian al parte la cultura, que ya representan eso, este año fueron reducidos, ¿no? O sea, el fondo del libro fue reducido considerablemente, ¿no? Hay alguna iniciativa, bueno, y que la Asociación de Editores, por ejemplo, ha estado informando a los asociados de apoyo gubernamental, apoyo a los espacios culturales, por ejemplo. Pero en realidad la lógica es la de las cajas de alimentos para la cultura, ¿no? O sea, es un apoyo que pretende contribuir a la sostenibilidad de los espacios culturales que se ven afectados porque hoy día no hay actividad, ¿no? Por la emergencia sanitaria, pero en realidad tú te presentas al concurso con todo lo que eso implica y toda la exigencia que te hacen, pero van a elegir 2 proyectos por región. O sea, son las cajas, digamos. Claro, claro. Y la lógica de la competencia, además de echar a competir en unos juegos terribles. Total, ¿no? Entonces, bueno, tú ahí ves cuál es la sensibilidad del mundo gubernamental y del Estado en concreto en relación a la cultura. Y por otro lado, la cadena se vio completamente afectada. O sea, la cadena del libro completamente afectada. Ya desde marzo, muchas por iniciativa y por los resguardos, muchas librerías comenzaron a cerrar, y bueno, ya vinieron los confinamientos obligatorios, y ya quedó casi suspendido eso, excepto algunas librerías que hacen venta online, ¿no? Por lo tanto, esto es como el molino de agua, ¿no? O sea, si no hay movimiento de agua, el molino no se mueve, ¿no? Claro, claro. Todas estas cosas, nosotros también, la venta online, el libro digital, o sea, venimos haciendo libros digitales hace tiempo, también el audiolibro, pero en realidad son interesantes, pero son ventas absolutamente marginales, ¿no? Para lo que requieren nuestras estructuras, ¿no? Grandes o pequeñas.
¿no? Para generar el movimiento. Entonces yo creo que es un momento súper difícil. Creo que nos interpela, por cierto, a desarrollar iniciativas, ser creativos, desarrollar nuevas iniciativas, y yo creo que desplegar nuevas maneras de asociatividad y cosas por el estilo. Nosotros estamos vendiendo en la página, eso ha tenido un movimiento, y bueno, y lo hemos podido hacer también. Empezamos a ir nosotros una vez a la semana a hacer los despachos, digamos, a contactarnos con correo y que empezar a buscar, qué sé yo, pero bueno, logramos activarlo de otra manera porque hay un compañero que vive casi al lado del hombre, pero si no, no habría manera, ¿no? Entonces, bueno, es una situación difícil. Esperamos y creemos que son los lectores, ¿no? O sea, son los que van a poder hacer posible, ¿no? Darle continuidad a cada uno de nuestros proyectos. Y sabemos también las dificultades que toda la población, ¿no? Se ve enfrentada con la falta de trabajo, con la reducción de horario o de sueldo, y con la necesidad de cubrir los requerimientos básicos, ¿no? O sea, creemos bueno, que nosotros, quería comentarte que nosotros quisimos hacer precisamente este capítulo pensando en cómo estarían, ¿no? Las editoriales, y porque ahí hay un trabajo, sabemos que es difícil, que en las condiciones en las que estamos, aún más difícil, pero creemos que espacios como este pueden servir por lo menos para motivar al público, a la gente que nos escucha, a los que nos van a escuchar posteriormente en las reproducciones de este programa, puedan motivar a tratar de, no sé, algún recurso chiquitito que tengan, que quieran comprar algún regalo, lo que sea, poder acceder a un libro, que es un objeto mucho mejor que cualquier retail, hacer cualquier compra en un retail. Así que claramente estamos en tratando de dar espacio a todos a quienes sabemos que necesitan comentar en qué están, decir de qué manera les podemos contribuir, ¿no? Y ese era el objetivo un poco de este capítulo también. Así que invitamos... Perdón, yo creo que esa consigna, solo el pueblo ayuda al pueblo, o sea, yo creo que es lo que se está activando, o sea, con el alimento y las ollas comunes que están proliferando por todas partes. Yo creo que es absolutamente efectivo. Y también para estas áreas, ¿no? O sea, para las áreas de la cultura. Sin duda yo creo que van a ser los lectores. Nosotros tenemos una comunidad de lectores y la respuesta de esa comunidad de lectores ha sido increíble, o sea, de empatía, de comprensión, de estar puesta. Yo creo que con eso contamos. Yo creo que el mundo de la cultura, pienso en el mundo del teatro, pienso en la gente de la danza, o sea, pienso en los cantores, ¿no? O sea, la situación es tan o más compleja que la nuestra misma. Y la otra es que vendamos los libros en las farmacias, ¿no? También, claro. También, claro. Por ejemplo, oye, Dauno, Gonzalo, Silvia, la verdad es que seguiríamos conversando por horas. Está entretenido, sí. Estamos llegando al final, hacemos un llamado, una invitación a las amigas y amigos del museo entonces a meterse en las plataformas de LOM, de 8 libros, de Seibo, buscar para poder apagar también un poquito las pantallas, es una paradoja, sí. Estamos hablando desde la pantalla, apagar un poco las pantallas y abrir los libros, entonces métanse a Seibo, a 8 libros, a LOM, son editoriales que tienen un abanico además de publicaciones gigantescos, abarcan muchos temas y es una invitación también a leer, ¿no? Entonces, nada, les damos las gracias por habernos acompañado a este capítulo de Arte más Memoria, donde hemos tenido desde el inicio la inquietud también de invitar a la gente del teatro, de invitar a la gente de la danza, en el fondo de abrir esta puerta y esta ventana para los diferentes colectivos del arte y de la cultura para que nos puedan hablar y decir qué está pasando en estos momentos. Nada, esto es un programa digital que se aloja dentro de la plataforma Conectados con la Memoria, donde hay varios programas del Museo de la Memoria durante este contexto de confinamiento. Y volvemos el próximo jueves 11 a las 12 con un capítulo que va a estar dedicado a los diplomados que hace el área de educación en derechos humanos, un diplomado que se hace conjuntamente con la Universidad de Chile, y estaremos conversando entonces con quienes hacen posible este diplomado. Quería decirles
De nada, Gracias. quería Gracias por la invitarla hasta el próximo jueves, entonces por favor recomienden este programa, este humilde programa. Estamos aquí el próximo jueves, nos vemos entonces en un nuevo capítulo de Arte Más Memoria. Gracias por seguirnos desde sus casas y mucha salud para todos y todas. Y gracias a las invitadas, muchas gracias. Maravilloso. Gracias a ustedes por invitarme.